Quiso estudiar historia, pero acabó en Derecho, donde fue parte de una generación de nicolaitas que hoy están dando de qué hablar en Michoacán. Docente, autor de varios libros y luchador incansable desde joven, que abrazó los ideales de izquierda y hoy es un verdadero protagonista de la Cuarta Transformación. La Conversa, con Osvaldo Ruiz. Hola, nuevamente este domingo, Aurora. Pues muy contentos aquí en La Conversa, porque tenemos un invitado de lujo, un invitado de honor, michoacano, del oriente de Michoacán, una persona joven, empezó muy temprana edad a destacar en el oriente, particularmente en Tuxpan, donde ya fue regidor del honorable ayuntamiento. Y bueno, pues darte la más cordial bienvenida a estimado amigo Julián Alvarado Quirós, que es un monstruo en las redes sociales, en TikTok, ahorita nos comentarás, es un monstruo. Así que es un honor que hoy nos acompañes aquí en La Conversa. Amigo, el honor es mío totalmente, es un gusto estar aquí en este espacio y sobre todo platicar con ustedes, compartir ideas. La realidad es que La Conversa ha crecido como uno de los formatos de comunicación política y social más importantes de Michoacán, y es un honor estar aquí. Pues bienvenido, Julián. Esta Gracias. es tu casa, tu escenario, tu foro, y pues escuchamos atentos a todo lo que tengas que compartir con nosotros. Yo primero preguntarte, a ver, ¿eres un militante, fuiste regidor en el periodo De 2018 a 2021. Ok. Tenemos más o menos 5 años de conocernos. ¿Correcto? Pero en esos 5 años yo he visto un crecimiento desbordado de tus plataformas sociales, sobre todo TikTok. Eres un monstruo en el sentido del impacto que tienen los seguidores, las interacciones. ¿Cómo le hiciste? Ok. Las redes sociales de TikTok, la idea de tener un TikTok surge de la idea de que hoy muchos de los jóvenes que desean participar en la política o que quieren conocer sobre la política, pues muchas de las ocasiones no tienen los medios informativos necesarios o adecuados o atractivos para que se puedan informar. Entonces, la idea de nosotros presentar un canal de TikTok en el cual hablamos de historia política, hablamos de las noticias importantes que están ocurriendo en el país, lo hacemos con un formato muy simple para que las personas puedan conocer la información de manera muy sencilla sobre lo que está pasando en nuestro país, sobre lo que pasó, y también ciertas reflexiones sobre lo que tendríamos que hacer para evitar que pudiéramos regresar al pasado, porque ya ves que hay una frase muy famosa que dice: quien no conoce su historia está condenada a repetirla, y nosotros como mexicanos, si no conocemos la historia política que nos atañe, pues vamos a estar repitiendo y vamos a regresar a regímenes que no nos han ayudado en nada como país. ¿Cuántos seguidores tienes en TikTok, Julián? En TikTok ya llevamos 60,000, digo, son números sencillos, pero modestamente. van creciendo. Poco a poco, poco a poco. Demuestra músculo. Ahí está, poco a poco. ¿Cuál ha sido tu TikTok? Digo, porque además hay que empezar con estos temas digitales que son tendencia. Tu TikTok que más ha impactado, y por qué crees que haya tenido mayor alcance de interacciones. Bueno, hay 3 TikToks que han sido fundamentales en mi página. El primero, uno donde hablamos de el ecocidio realizado por Grupo Xcaret en la península de Yucatán. La verdad que Riviera Maya. Ha sido catastrófico lo que han realizado en esa zona. Además de que ha sido catastrófico, han monopolizado la economía, y hoy el hecho de que llegue un visitante a Quintana Roo no significa una derrama económica para el poblador local, porque Grupo Xcaret trata de acaparar todo el mercado. Tiene hoteles, tiene restaurantes, Parques acuáticos, los ferries para ir a Islas Mujeres. Han estado poco a poco monopolizando, y entonces, además
de todo el desastre ambiental que han hecho para hacer parques turísticos. Además de eso, están monopolizando la economía y eso al final se traduce en grandes ganancias para el dueño, pero en poco derrame económico para el local. Entonces es uno de ellos. El otro, donde hablamos de la desigualdad salarial en el fútbol mexicano, de cómo, por ejemplo, el Chicharito con 41 partidos se embolsa $2 millones. Y Charlín Corral, que algunos dirán, ¿quién es ella? Bueno, es la goleadora, ha sido 4 veces goleadora de la Liga MX femenil, pues con trabajos llega al $500,000, ¿no?, de pesos. Entonces, digo, es un sueldo grande, pero ¿qué queremos decir? Que no se basa en méritos deportivos, entonces no se basa en talento. Entendemos que hay un tema de marketing, de quién vende más. Y seguramente dirán, bueno, Chicharito vende más playeras. Sí, pero históricamente las mujeres o el deporte femenino, su crecimiento ha sido impedido a través de problemas estructurales. Entonces, hasta hace poco tenemos una liga femenil MX, entonces desde ahí podemos darnos cuenta de los problemas estructurales que han acomplejado el desarrollo del fútbol femenil. Y el último, que también ha sido muy importante, es un poco sobre la historia de... La historia nuclear de México, porque ahora que estaban los conflictos allá en Medio Oriente, pues pocos saben que México tiene la capacidad para desarrollar armas nucleares. Comenzó con el desarrollo hace muchos años, tiene laboratorios especializados, pero obviamente lo ha hecho nada más con un control meramente científico. Entonces, y energético, ¿no? Energético, exactamente. El que está en Veracruz, ¿cómo se llama? Verde, algo así. Verde Valle, algo Valle así. Ajá. Un reactor nuclear. Un reactor nuclear. Entonces, el hecho de que México tenga un reactor nuclear nos habla de que en México hay el conocimiento técnico para manejar este tipo de sustancias, ¿no? Este tipo de reactivos. Y, pues bueno, nos habla también o nos deja entrever la importancia que tiene México, porque a veces subestimamos a México. Totalmente. A veces decimos, ay, en México, ¿cómo va a pasar eso? No, en México con trabajos. No, en México tenemos la capacidad, amigo, de desarrollar autos, de desarrollar aviones, teléfonos. Digo, por eso es importante conocer de historia, porque decimos, bueno, ¿por qué no nos hemos desarrollado nuestra industria aeronáutica? Bueno, el Tratado de Bucareli. Claro. Ahí entra el Tratado de Bucareli. Gente desconoce el Tratado de Bucareli. Hay que conocer, ¿no? ¿por qué? Porque los gringos nos dijeron, hey, ustedes no pueden. párenle, porque acá Agroindustria, nosotros sí. sector primario, agricultura y minas. Ustedes préstenos su tierra para que nos manden acá los alimentos que nosotros necesitamos. Y los insumos para producir nuestras baterías o lo que quieras. Entonces, por eso es importante conocer nuestra historia. ¿Para qué? Para nosotros, como mexicanos, como nuevas generaciones, buscar potencializar a un futuro las posibilidades que tiene México de crecimiento, cada uno desde sus capacidades. Fíjense, fíjense, 3 cosas como hablas de deporte, de energía nuclear y hablas de ecocidio. Son 3 temas que están en el común denominador, en la paleta pero pública. que haces un proyecto de investigación, desarrollas, confrontas información, que sea información verídica. Pero ahí podría decir, para los que quieren ser influencer, ahí hay un primer elemento. Son horas de investigación. Sí, claro, digo, uno ve un video de TikTok de 1 minuto y no es como que nada más te hayas tardado 1 minuto, porque primero, como bien lo mencionas, compa, hay que verificar que la información sea correcta. Todos los temas de TikTok surgen de una idea. Decimos, hay que hablar de esto. Y sabes, muchas ocasiones tienes el conocimiento sobre eso, pero no hay más como irte a verificar. A ver, vamos a verificar fuentes, vamos a sustentar lo que yo voy a decir, ¿no? Entonces, en ese trabajo de sustentación, de estructurar el guión, porque ahora el tema es, sí, elaboramos... Y que sea atractivo, Exacto. que tenga una narrativa digerible. Ya tengo la información, pero ahora ¿cómo lo voy a estructurar? Porque en las redes sociales los primeros 5 segundos son clave. Si no te atrapa los primeros 5 segundos, pierde. la persona cambia el video. ¿Cómo lo vas a hacer atractivo Desliza. en 5 segundos? Así Entonces, sí, y sobre todo también, ¿cómo vas a cerrar?
Ha sido Que muy la interesante. intro tiene que ser atractiva, el desarrollo audaz Y y el mantenerlos. cierre tiene que ser contundente. Tiene que Mantenerlos ser cautivos. contundente. Pero bueno, hay muchos temas que desarrollas con mucha facilidad. Pero antes de entrar en materia, a mí me gustaría hacerte una pregunta, la pregunta de entrada de este programa. ¿Quién es Julián? ¿Cómo te describes? El hijo de Joan Sebastián. Además, Que es uno de mis cantantes favoritos, además Sí, de que eso. además sí te la compré, sí te la llevo a Claro, creer. Que sí. Pero la canción de la que le dedica Joan Sebastián a Julián, Una es canción muy muy bonita. bonita, sí. Seguramente en algún momento de tu vida te marcó. O la Sí, sentías claro. que te la vea, o sea, tú la La disfrutas. descubrí ya grande, pero... Se llama Vals para Julián, La de Joan sí, de Sebastián. hecho, para la Julián. compuso Joan cuando- Sebastián, para mí igual que tú, chócala, es el poeta del pueblo. Sí, el sí, poeta sí. del pueblo. Esa canción la compuso cuando le diagnosticaron el cáncer de hueso, cuando sabía que no iba a durar mucho tiempo, entonces hace una melodía para que la tenga su hijo de referencia cuando él ya no esté. Sí, la verdad que un gran artista. Y pues bueno, ¿cómo me definiría? Primero, Julián Alvarado Quirós. Julián Alvarado Quirós. Yo soy oriundo de Tuxpan, Michoacán. Ahí orgullosamente nacimos ahí. No nacimos en otro lado, nacimos en Tuxpan, en la clínica de Tuxpan. Y entonces pues somos originarios completamente. Desde niño, muy inquieto, muy soñador. Siempre es bueno soñar porque por muy imposible que parezca, el esfuerzo por alcanzar los sueños nos va a llevar a lugares que muchas veces ni siquiera imaginamos. Totalmente. Seguramente no lleguemos al objetivo final, pero en el trayecto habremos llegado a lugares que no hubiéramos llegado si no nos hubiéramos atrevido a soñar. Por eso, si hay algo una palabra con la cual me puedo definir es que soy una persona muy soñadora. ¿Ese es tu punto de partida? Sí, O sea, el punto de partida es primero soñar. soñar. Aunque no tengas en ese momento las herramientas. Sí, claro, vivimos en un mundo donde, claro, hay que decirlo, las condiciones estructurales determinan las posibilidades que tienes de desarrollo más allá de los sueños que tengas. Digo, Eso- punto de partida, porque el puerto de llegada es cuando alcanzas el éxito, pero no se ve el proceso. Claro. ¿Qué hay en ese proceso? En tu vida, ¿qué ha habido de aquel Julián que nació en la clínica del centro de Tuxpan, al Julián que fue regidor, al Julián que hoy, hay que decirlo, Aurora, es un fuerte aspirante a la presidencia municipal de Tuxpan, evaluado, un influencer, pero además haces trabajo comunitario, territorial. En esos años, digamos, en tu formación, ¿qué es lo que hay que la gente no ve? Porque ve a Julián, que es informado, que prepara un TikTok, que fue a llevar alguna actividad a una comunidad rural de Tuxpan y lo ven sincero, pero ¿qué hay atrás de esa imagen de político? ¿Qué hay? Hay tres palabras clave que es constancia, esfuerzo Muy bien. y disciplina. ¿Por qué constancia? Porque no siempre vamos a estar animados para hacer las cosas, no siempre vamos a estar motivados, no siempre nos van a pasar cosas que incentiven que nosotros querramos seguir luchando por lo que creemos. Entonces, por eso hay que tener constancia incluso en los días más grises. Esfuerzo, porque hay que también aprender que tenemos que hacer grandes sacrificios cuando queremos lograr un objetivo, cuando queremos lograr una meta. Entonces, y la disciplina, pues fundamental. Mantenerse siempre, tener claro lo que queremos y no desviarte del camino con tentaciones que seguramente aparecen en la vida en distintos rubros. Entonces, eso es lo que luego la gente no ve, porque la gente ve la foto, ¿no? Tal vez donde asumió cierto cargo en el CONALEP. Y la gente ve la foto y dice, qué suerte. O seguramente por esto. La suerte algunos no existe, superan. tú sabes que no existe. Así es. La Sí. construyes. Pues luego a veces yo creo que sí, compa, ¿eh? Bueno, en el aforismo que hace Andrés Manuel de político con suerte, en ese aspecto yo sí creo que existe. Sí. Pero esa la otra, la común, la que la gente piensa, no. Yo creo que hay que comprar boletos. Decía Albert Einstein, Dios no juega los dados. No es correcto. Dios no juega los dados, entonces, pues seguramente, ¿no? Y nosotros nos vendamos ese cuento de la suerte, pero la realidad es que, pues algunos dirán, es suerte, pero no, lo que hay detrás siempre es esfuerzo, porque, pues yo vengo de abajo, la gente que me conoce de Tuxpan sabe muy bien mis orígenes, sabe muy bien dónde hemos empezado y pues al final hemos llegado donde hemos llegado con mucho esfuerzo. Bueno, te conocemos como militante de izquierda. ¿Por qué la izquierda y por qué no la derecha? ¿Por qué no
la ultraderecha? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no en el PAN? A ver. Mira, bien simple. Porque le ves cara de panista, algo algún aire de... Cara de fifí sí tiene. Mira, yo más que de priista, más bien como de prista, así como al principio, porque tiene el viejo estilo, ¿no? Pero el buen viejo estilo de la clase, la diplomacia, una correcta oratoria. Tiene cualidades que luego que en la izquierda somos muy desparpajados, ¿no? Oye, tú y esto. No, o sea, tienes una escuela de formación, de narrativa, de oratoria, de elaborar una historia que sea visualmente atractiva, pero también haces trabajo comunitario, te sabes distinguir con un campesino de una comunidad, como con un embajador, con un gobernador. Pero volviendo a esa pregunta, nosotros como seres humanos tenemos que entender nuestro papel dentro de este sistema económico. Somos los pobres, no podemos ser de derecha. Y hay gente que no se siente pobre, pero somos pobres. El 98% de la población en México. Qué bueno que lo expliques así. Es pobre. Solo el 2% de México es verdaderamente rico y concentran el 80% de la riqueza del país. El 80% de la riqueza del país está en manos del 2%. Entonces, el 98% que nos dividen en clase media y en clase baja, al final somos asalariados y somos pobres. ¿Por qué somos pobres? Porque tú puedes ser un asalariado que gana 200,000 pesos, vamos a ponerlo así, porque en algunos lugares hay sueldos de ese estilo. O ganas 100,000 o ganas 50,000. O 40,000 o 30,000, que en un pueblito como Tuxpan un sueldo de 30,000 pues te da para vivir como rico, ¿no? Pero pues ese sueldo te va a permitir acceder a ropa de marca, a viajes, al celular, a niveles de consumo. Pero eso no te debe de confundir. ¿Por qué? Porque el día que te despidan, el día que pierdas ese trabajo, el día que se termine el puesto donde estás, se va a ver la vulnerabilidad de tu situación económica. Claro. Bien simple. Estás a una enfermedad de caer en la ruina. Total. ¿Por qué? Porque yo crecí con la idea de los abuelos que dicen, los bienes son para remediar los males. Ese es el claro ejemplo de cómo nosotros crecemos en una sociedad o en un sector económico que cuando se enferma, cuando lo despiden, cuando sufre alguna catástrofe en su vida, tiene que deshacerse de los bienes con los que ha luchado toda su vida. Entonces, por eso creo que desde la izquierda, pues tenemos que estar, porque tenemos que luchar. No es nada del otro mundo. Acceso a la vivienda. Las personas tengan acceso a la vivienda, acceso a la salud, a los derechos básicos. Laborales, que no tengan que trabajar más de 8 horas para que puedan disfrutar a su familia. O sea, cosas mínimas que solo se hacen y se ha demostrado históricamente que solo se luchan desde la izquierda. Ahora, podremos estar de acuerdo con algunos tipos de izquierda o algunos gobernantes que se jactan de ser de izquierda o no. Eso es otra cosa, porque a veces nos bombardean, compa, con propaganda antiizquierda. Y nos hacen pensar total. que la izquierda lo que quiere es ver a la gente pobre. Que sí, que si hay una Dice, vaca, mátala para que le des. Es que la izquierda genera pobreza. Hablaba yo hace un tiempo en un video. La izquierda es la única que ha demostrado que saca a la gente de la pobreza. Claro, totalmente. Y luego dicen, y nos vienen con discursos baratos, y cuando la gente no analiza o no busca un poco de información, igual y cree esos discursos, ¿no? Cuando dicen, a ver, no, es que la izquierda hace más pobre a la gente. ¿Por qué? Porque le interesa tener votantes. Y entonces, ¿cómo explicas, compa, que en México haya habido una reducción histórica de la pobreza? 13.4 millones. Si se supone que lo que Morena quiere es que la gente esté pobre. Entonces, ¿por qué le está sacando de Porque pobre? aumenta el salario mínimo, por ejemplo. Porque la inflación Porque aumenta el salario sigue en el mínimo. mismo nivel y el salario mínimo sigue aumentando, ¿no? O sea, si lo que quieres es mantener pobre a la gente. Entonces dices, es que pues vámonos a Cuba, vámonos a Venezuela, váyanse allá. Pues tema de Venezuela ya chole, ¿no? Hace rato veía un video de Loret de Mola, donde aprovechó el discurso de la hija de esta Corina para atacar al gobierno mexicano, y otra vez con ese discurso rancio de equipararlo con Venezuela, porque dio un discurso pues emotivo a su forma de ellos, ¿verdad? Y utilizó las palabras de su hija para decir, lo mismo está pasando en México, pero estamos muy alejados. ¿Cuál fue el chip, cuál fue el chip que dices, soy definitivamente de ideología de izquierda?
¿En qué momento exactamente? Crecer en una cuna humilde, compa. Crecer en una cuna humilde. Ver a tu madre preocupada por qué les vas a dar de comer hoy a tus hijos. No tener una vivienda asegurada. 3. Que cuando nos enfermáramos Seguridad tuviéramos social. 4. que sufrir económicamente. No tener claridad sobre un deseo básico que es continuar estudiando. 5. Muchos crecemos en esas circunstancias. Entonces, ¿por qué en el camino nos vamos a convertir de derecha cuando es la derecha la que provoca que nosotros suframos eso? A ver, hoy hay un gran problema de salud mental. Un gran problema. Hay altos niveles de ansiedad y hoy desde los jóvenes. Hoy comienza desde muy temprana edad. Eso no es nada más porque tu novia te dejó, no es nada más porque estuviste triste con tus amigos, no. Eso es provocado por la opresión económica que estamos viviendo y no quiero sonar muy conspiranoico, pero eso es una realidad. Hoy la sociedad, si está viviendo problemas de salud mental, es porque se preocupa que el dinero no les va a alcanzar para irse de viaje, no les va a alcanzar para una enfermedad, no han ahorrado lo suficiente, quieren acceder a comprarse un carro y no pueden, ven como otros sí van creciendo y ellos no. Entonces, la economía es la que provoca eso. Entonces, si nosotros tenemos un sistema económico de derecha que aumenta la desigualdad, que hace más pobres a los pobres, pues va a haber más problemas de salud mental, más problemas. Y a ver, en el espectro de izquierda, en Morena, pues todos somos obradoristas, todos somos de izquierda, pero hay desde el socialdemócrata hasta el que tiene una posición maoísta o tiene desde la teoría del estado de bienestar de John Maynard Keynes. El abanico es amplio, por suerte. Por suerte, el día que Morena se achique en su abanico ideológico se va a cerrar. Por cierto, el dato, ¿no? Es el PRI, que yo me acuerdo cuando éramos de izquierda en el PRD, pues yo participaba en la IUSI, que era la Internacional Socialistas, Jóvenes Socialistas, y intercambiábamos experiencias con jóvenes de Noruega, de Argentina, de Francia. Y luego el PRI solicitó inscribirse a la Internacional Socialista. Y sí lo logró y pues nosotros hicimos cartas diplomáticas, pero los acaban de expulsar. Ese es el dato que te quiero decir, que su abanico ideológico del PRI se cerró de centro, se corrió a la derecha. Hoy es un partido de derecha. Sí. Ahorita sería partido PCN, partidos contrarrevolucionario de México. O sea, claro, no es revolucionario no, y el PRI. No. Entonces, Morena tiene un espectro amplio. Cabe desde alguien como Noroña, alguien como tú, caben empresarios como Altagracia Gómez, sí, caben gente como, pero que tienen y que digamos tenemos un bagaje amplio y podemos discutir sobre la suerte que corre el país, pero nos unifica la gradualidad de las políticas de izquierda. Entonces, en ese amplio espectro, ¿en qué tamiz de izquierda te ubicas más? Muchos han acusado a Morena de ser una izquierda muy tibia. Constantemente he leído eso en redes sociales porque, como bien lo mencionas, compa, el hecho de que haya tantas corrientes internas, tantas ideologías dentro de la izquierda, pues hace que unos puedan considerarse más puros que otros, ¿no? Es la historia de los puros. Pero yo creo que hoy Morena está actuando bien como lo está haciendo desde un ángulo, desde mi punto de vista, socialdemócrata. ¿Por qué? Porque tenemos de vecino a Estados Unidos para mal y para bien, porque representa gran parte de nuestra economía. Si hoy Claudia dijera, ¿sabes qué? Vamos a migrar a un modelo económico completamente diferente, pues sí, ahí sí nos convertiríamos en Cuba y Venezuela, porque nos bloquearían económicamente, porque empezarían hasta una invasión militar, si no actitudes hostiles contra el pueblo mexicano. Y la presidenta ha actuado con mucha cautela porque busca el bienestar de la gente. Entonces, ¿qué dice la presidenta? Lidiamos con el sistema económico, pero hay que ponerle de alguna u otra manera el humanismo mexicano, que es una ideología. La frase es contundente, humanismo mexicano. No te metes en vericuetos. ¿No? El humanismo mexicano se inspira en la socialdemocracia, pero tiene los toques propios de nuestro país, porque cada país tiene. Hay una frase, hay una frase que a mí me gusta mucho, Andrés Manuel, cuando estábamos en la Resistencia, y dijo, es que hoy no estamos hablando de socialismo, de trotskismo, de guevarismo,
de foquismo, de maoísmo. No. Ahorita hay que entender la gradualidad de nuestra lucha. Y dijo una palabra clave. Hoy ser en México antineoliberal es ser revolucionario. Sí, claro. Entonces, Sí. ahí está, me parece un punto de encuentro de todas estas confluencias de diferentes tamices de izquierda que hay. Y qué bueno, por eso yo digo, yo sí celebro que haya riqueza ideológica dentro de Morena y que no haya un monopensamiento, sino Claro. que sea desde la socialdemocracia. Hay quien cree en Anthony Giddens, yo no creo, pero lo respeto. Yo tengo en otras tesis, pero convergemos, gente que viene del Partido Comunista, gente que cree más en una cosa en otra, pero hay una coexistencia muy bonita y nos unifica la gradualidad y que sí hay una posición en común, que es ser antineoliberales. Claro. Esa es una base que nos permite estar en el mismo piso todos. Pero todas. además también hay que analizar que los votantes de Morena, los simpatizantes de Morena, en el 2018 con Andrés Manuel era una cantidad importante, pero los que votaron por Claudia fueron muchísimos más. Entonces, ¿qué mantuvo cautivo a los votantes de izquierda, a los votantes de Morena? ¿Qué hizo que aparte ellos volvieran a votar, si es que fue así? ¿Y qué atrajo a los nuevos votantes? O sea, ¿qué mantuvo, qué revolucionó este fenómeno Muy para bien. que se integraran más? ¿Quién creen que fue los nuevos votantes por Claudia? ¿Fueron los mismos izquierdosos? ¿Fueron los jóvenes? ¿Fueron los empresarios? ¿Quiénes creen que son los nuevos votantes por de Morena? Morena no vota nada más gente de izquierda. La realidad es que el modelo que Morena ha estado impulsando en el país, a reserva de lo que nos quieren hacer creer, pues otro tema, es un modelo que ha funcionado tanto para los ricos como para los pobres. Exacto. Sí, Porque sí, los sí. banqueros están encantados. Nunca habían tenido tantas ganancias como los últimos años y la gente de a pie también está muy contenta porque aumentan sus ingresos, porque ha aumentado el salario mínimo, porque ya les alcanza para más, porque tienen más derechos laborales que antes no tenían. Entonces es un modelo Ganar, que ganar. funciona. ¿Cuál es el tema? Que obviamente pues, hay un sector que está buscando contrarrestar porque el gobierno empieza a hacer aquí, a hacer allá, pues vamos con propaganda anti-Morena, ¿no? Pero al final la gente lo ve. Ahí están los que tienen el síndrome de Doña Florinda. Sí. El lumpenproletario. Hay una parte del lumpenproletario. Pobre que se cree porque tiene no tiene una posición de clase, se pierde y cree que votar por el PAN lo hace ser de la casta divina. Lo que Y decía está el síndrome, ajá. hace rato, compa, que tenemos como seres humanos que entender cuál es nuestro papel dentro de este sistema económico. Y entenderlo en todos los sentidos. Hay un video donde una persona de la diversidad sexual está en una marcha a favor del PAN. Del PAN. Sí. Y dice, Sí, no, es subirá. que el PAN Triste. está abierto a Y digo, todo. baja esa bandera. Digo, con el debido respeto para esta persona, no comprende plenamente cuáles son las bases del PAN, cuáles son los principios del PAN. Ya salió su mismo líder a decir estas frases de patria, familia, Icónicas y de la libertad, ¿no? Icónicas de la derecha, que no son más que populismo de derecha. Pero ya es una extrema derecha el PAN. De ser una posición de derecha, centro, Y eso centro, hay que derecha. tenerle mucho cuidado porque eso ya es peligroso. Pero a la vez, para nosotros, se reduce su espectro electoral. Porque no captan el voto. Es decir, ellos el PRI y el PAN, en vez de recorrerse al centro y pelearnos votantes de centro, que eso es una consultoría Sería que el luego se las vamos a cobrar, pero esta es gratuita. Eso es un tema, lo dice Anthony Giddens, lo dice Giovanni Sartori, Dieter Nolen, estudiosos de la Escuela de Turín de las Ciencias Políticas, lo dijo don Pablo González Casanova. La gran disputa electoral es el centro ideológico. Claro. El día que pierdes el centro, pierdes los dos, la derecha y la izquierda. Y hoy ellos, PAN y PRI, se han anclado, se van reduciendo a una cada vez minoría de derecha. Y digo, esos eslogan lo que reduce es que pues van a tener votantes muy fieles, Muy específicos. pero muy poquitos. Claro. Por eso es que ahora son muy poquitos, pero más rabiosos y más gritones y más violentos. Y esto te Ese es arrastra el a los riesgo. Entonces Morena no despistados. solamente ocupa todo el espectro de izquierda, todas las tendencias de izquierda, sino que va ganando posiciones de centro. Y pues malo para ellos, bueno para nosotros, porque ellos en vez de acercarse al centro,
Por eso te digo que el PRI haya salido de la Internacional Socialista y se quede igual que el PAN con bots y con estas cosas raras y con Milei y libertarios, lo reduce a eso, a un 20% de votación juntos, si les va bien. Sí, completamente de acuerdo, que es lo ideal también. Es correcto que cada partido se quite la máscara y muestre realmente la ideología que representa. El PAN ya dejó en claro que representa la ideología de Mussolini. Entonces, de Franco y de Alemán, esos personajes para nada reconocidos, no reconocidos, pero por hacer mal a la humanidad. Entonces, pues qué bueno que lo hagan. Aquí el verdadero riesgo es que las personas que no estén politizadas caigan en trampas discursivas de la derecha y que les hagan pensar que son sus aliados, claro, y que los protegen. De ahí la importancia de conocer medios la historia, alternativos, del trabajo que haces tú, que hacemos desde La Conversa, desde muchos compañeras y compañeros que hace Poncho Gutiérrez, correcto, que hace Campechaneando, Julio Astillero, que hacen los periodistas, ¿no? Mantener informados adecuadamente. Bueno, Julián, para ti, ¿cuáles serían los 3 logros más específicos de la 4T? En 7 años de transformación. El más importante, considero, es la reducción de la pobreza. Es un dato histórico y que ha ayudado a disminuir la desigualdad de nuestro país, algo que nos atormentaba por muchos años. Otro de los logros más importantes es el fortalecimiento de los derechos laborales, y en todos los rubros, desde el privado hasta el público. De hecho, el indicador más importante, Julián, Aurora, que lo hemos discutido aquí, que lo que más genera, digamos, esa nivelación en los ingresos, no es ni siquiera los programas sociales, sino es el salario. Correcto. Y durante la época neoliberal existía el concepto, bueno, la ortodoxia, la creencia, el fanatismo de que aumentar salarios implicaba que la inflación se disparara. Pero te lo daban como dogma. Sí, como dogma. O sea, no había de otra. No podemos hacerlo porque van a aumentar los precios, te va a salir más caro. No, y la OCDE, y el Fondo Monetario Internacional, y Washington atrás de ti. Te va a dar un empréstito, sí, pero sigue estas normas, ¿no? En Argentina, Carlos Saúl Menem, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Margaret Thatcher, endurecer las políticas contra los trabajadores. Pues se rompió ese paradigma. Se rompió entonces. Y hay otro, que es de bienestar, de que el salario, mejor ingreso, que además salpica a todos, o sea, desde el empresario hasta el trabajador. Que se corrige esta postura que no es de arriba para abajo, sino es de abajo para arriba. Entonces, ese es un logro que tú señalas, yo lo quería aderezar. Otro logro. Pobreza. 1, disminución de la pobreza. 2, el fortalecimiento de los derechos laborales. Hoy anunció hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum que se va a comenzar progresivamente hacia la reducción de la jornada laboral, a lo de las 40 horas. Y muchos dirán, bueno, pero ¿por qué hasta el 2030? Lo está haciendo la izquierda. Eso no lo hubiera hecho el PAN ni de broma. Es más, ni siquiera estaría en el centro de discusión política hoy. Sí, hay un trabajo de conciliación que tiene que hacer el gobierno mexicano con la clase empresarial. Claro. Y es por eso que se va a alargar hasta 2030 y podremos estar a favor o en contra de ese proceso. Pero la realidad es que hoy Morena lo está poniendo sobre la mesa y lo va a llevar a la práctica, cosa que el PAN o el PRI no lo hubiera hecho. Entonces, por eso yo digo que otro de los logros es el fortalecimiento de los derechos laborales. La leycilla, por ejemplo, que son cosas simples que uno dice, claro, bueno, a ver, trabaja en un lugar 8 horas parado. Porque luego la gente habla desde su privilegio, dice, exacto, ay, esa ley para... Bueno, trabaja en un lugar 8 horas parado, ¿no? Y vas a entender la importancia. Y el número 3, yo creo que es el fortalecimiento o la modernización de nuestro país. Porque, bien. ¿Por qué la modernización? Con Peña Nieto, innovación tecnológica, la autonomía. La modernización en todos los sentidos. Por ejemplo, con Enrique Peña Nieto no se construyó un solo aeropuerto. Con Felipe Calderón no se construyó un solo aeropuerto. Una sola refinería. Con Vicente Fox no se construyó un solo aeropuerto. Ni aeropuertos, ni trenes, ni refinerías, nada. Lo único que queda como símbolo icónico de la corrupción del periodo neoliberal es la suavicrema. Y la barda de Calderón. Entonces, en esos 3 no se construyó ningún aeropuerto de importancia. Con la cuarta transformación tenemos el AIFA,
Y además del AIFA, tenemos el de Tulum, por poner 2 ejemplos, que ha habido también otros proyectos. El canal interoceánico, el canal interoceánico, Maya, y otra cosa que le está... la Olmeca, el plan de rescate del tren transísmico. O sea, grandes obras faraónicas que están apostándole al desarrollo de México, el fortalecimiento de las vías de transporte férreas. Hoy en México se están construyendo trenes. ¿Por qué es importante entender que es mejor apostarle al transporte colectivo? Porque eso se traduce en bienestar social. El hecho de que nosotros como personas cada vez menos tengamos que utilizar nuestro carro es bienestar social. Porque si no utilizamos carro, imaginen que tenemos un transporte público eficiente y de calidad, cosa que no tenemos. Pero imaginemos que tuviéramos, vamos a poner aquí en Morelia, un ejemplo. Lo que está haciendo el gobernador con el teleférico es un gran acierto. Totalmente. Totalmente, a pesar de que pueda tener sus contras o la gente que se opone. Todo el transporte masivo es un derecho humano. El derecho humano es un derecho fundamental establecido en la Constitución. Y eso le toca al Estado garantizarlo. Correcto. Luego viene, si tú puedes moverte en vehículo, en una suburban, en un carro de lujo, eso ya es según tu ingreso y tu posibilidad. Pero el Estado tiene que garantizar movilidad universal como un derecho fundamental. De calidad y digna. Claro. Entonces, hoy la gente no tiene un transporte público ni seguro, ni eficiente, ni cómodo, nada. Es de lo peor que tenemos en las ciudades. Y Morelia es un claro ejemplo de retraso, porque uno se va a otras ciudades como Querétaro, que está aquí cerca, y su transporte público ha mejorado sustancialmente, y aquí todavía nos andamos moviendo en combis que casi se van cayendo. Los camiones que Exacto, los camiones que van a Villas del Pedregal. Entonces, bueno, pero ya empezó ese programa, ya se entregaron no sé cuántas unidades en Europa para la línea Tatalázaro, que traía unas tartaletas viejísimas. Ahora pues es ecológico, seguro. Bueno, hay un proceso de pero lo que voy modernización. es, entonces la gente, como no tiene un transporte público de calidad, se ve la necesidad de comprar un carro, tener que pagar el seguro, pagar llantas. Claro. O sea, eso es un gasto que ya no dedicas a otros gasto hormiga aspectos que no lo de ves, tu vida. pero te afecta a tu salario. Afecta a tu salario, claramente. Entonces, ¿para qué? Pues para ir a tu trabajo, porque muy pocas veces lo utilizan para irse a pasear, ¿no? Muy diferente sería que para irte a tu trabajo te fueras en el transporte público y te gastaras únicamente 10 pesitos, por poner un ejemplo, o 15 pesitos, y que el carro ya lo usaras ocasionalmente. No. Entonces, yo con eso digo que México está haciendo bien en apostarle a la modernización, porque los gobiernos, desde el federal hasta los estatales, están mejorando los sistemas de transporte público, están apostándole a vías de conectividad, están apostándole a obras trascendentales que ayudan en diferentes rubros. Entonces, yo no entiendo cómo dicen, es que hoy se están robando el dinero, hoy están haciendo malos manejos. Si yo con Peña Nieto, con Calderón y con Vicente Fox no escuché de un solo aeropuerto, no escuché de un solo tren, no escuché de nada. Son aumentos de la gasolina cada rato. Gasolinazos. Cada rato. Oye, y mejorar la viabilidad del transporte público reduce también, como bien mencionas, y el estrés. El estrés. Los problemas de la salud mental, los tiempos, la contaminación y bueno, eficientes tiempos, todo tiene. Quiero hacer énfasis, Aurora, sobre algo que dijo Julián en el tema de mejorar las condiciones laborales. Y voy a citar una anécdota. Armando Bartra hace una historia donde se platicó con un empresario, un alto ejecutivo de México. Y entonces le dice Armando Bartra, tenemos que implementar en México el modelo de Ricardo Owen, considerado en la ciencia política como un socialista utópico. Y le dice el empresario, no, es imposible, eso es socialismo. Y le dice Armando Bartra, te voy a entregar estadísticas de las fábricas, porque Ricardo Owen era un empresario, era un industrial en la plena periodo de la revolución industrial en Europa, que él de mutuo propio daba escuela, salud, vivienda, descansos, en fin, una serie de prestaciones que el trabajador de las otras fábricas no había. Dice, te voy a entregar, las fábricas de Ricardo Owen son estas, la rentabilidad. Y las empresas de un negrero, de un esclavizador del trabajo, las ganancias son estas. Y dijo el empresario, para no hacerla muy largo, el empresario acabó diciendo, entonces ese es su modelo. Y le dijo Ricardo Owen, más o menos.
pero tropicalizado, aquí en México. Ese es el modelo. Claro. Sí. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿tienes tus amorcitos? Sabemos que... Bueno, yo no hablo de otra cosa. Bueno, sé de tu esposa, a la cual le mandamos saludo, a tu señora madre. Pero yo lo que me refiero es que Tuxpan de tus amores, Tuxpan de las flores. Todos los que yo tengo amigos que... Nahuatl en el clavado, el corazón de la meseta, pues el Pechaguandacareo, mi bello hermoso, con crepúsculos, todos hablan de la belleza de sus pueblos, y más cuando quieren ser candidatos. No, hombre, le sacan virtudes hasta lo que no. Pero así en corto, y aquí ahora sí que honesto, neto la neta, ¿qué es algo que tiene Tuxpan que tú crees que la mayoría de los municipios de Michoacán no tienen, o del país? Que tú puedas decir, Tuxpan tiene esto y no lo tiene nadie más. Bueno, son muchas cosas. Lo primero es el clima que Tuxpan tiene, es un clima templado y desde ahí es una gran ventaja. Vamos a ponerlo en ese sentido. 2, la ubicación geográfica. Estamos en la región oriente, una zona que tiene conectividad con Querétaro, que tiene conectividad con el Estado de México, con la Ciudad de México, con Morelia y todavía con Tierra Caliente. Sí. Estamos enclavados en un punto de vital importancia. A media hora estás ya en Tierra Caliente, ¿es correcto? Estamos ya en, 30 minutos, una hora, ya estamos en Tierra Caliente. Entonces, tenemos clima, tenemos ubicación. Tenemos agua. En Tuxpan, muchas personas no lo saben, algunos sí, inicia el sistema Cutzamala. El agua que se toman en la Ciudad de México, ese sistema comienza en Tuxpan, con la presa de Tuxpan, continúa con la presa del Bosque en Zitácuaro, y ya después con la de Valle de Bravo, y así se va. Entonces, pero el sistema Cutzamala inicia en Tuxpan. El agua de Tuxpan va a parar a la Ciudad de México. Nos habla entonces de la importancia hídrica que tiene Tuxpan. Le debe tomar para los agua a Polanco. Ajá, así. Los de la Ciudad de México seguramente escuchan Tuxpan, Michoacán, y dicen, ¿y ese pueblo qué? Bueno, pues ese pueblo les da de tomar agua. Hasta ahí, desde ahí vamos comenzando. Otra de las importancias es que Tuxpan es líder en la distribución de la flor en Michoacán, en toda esa región. Sí, eso sí. Yo siempre lo digo, Tuxpan, lugar rodeado de verdes montañas y donde se dan las flores más bellas del país. Entonces, hoy se ha centrado más este negocio en la distribución. Sigue habiendo productores que llevan a cabo esta labor milenaria del cultivo de la flor, pero seguimos siendo líderes hoy más que nunca en la distribución. Y es uno de los... que es rentable, ¿no? Producir flor. Es rentable, sí, claro. Digo, es rentable. Entonces, esa es otra de las importancias que Tuxpan tiene. ¿Cuál es, lamentablemente, lo que ha atormentado a Tuxpan? Como en muchos otros lugares que hemos tenido en el pasado, malos gobernantes. Malos gobernantes. Y cuando nosotros tenemos un capitán que no sabe cómo guiar el barco, pues el barco va a ir a parar a un iceberg. Entonces, ese es el tema de Tuxpan. Tiene gente aparte soberbio, ¿no? Tiene clima, tiene todo Tuxpan. Y aparte la soberbia. Ese vato va a chocar con el iceberg. No va a chocar. Ni Dios puede tocar esto. Pues no, pues Dios es el pueblo. Te quitaron, confiaron en ti, te quitan. Claro. Hay ese, digamos, el pasado... Pero ¿cómo le podrías explicar? Porque vos también que subes del Salto, esta cascada tan bonita que tienen. Pero ¿cómo explicarle a alguien de Tuxpan qué significa regresar al pasado? No, regresar al pasado significa otra vez someter a nuestro municipio al endeudamiento, al saqueo desmedido, de alguna u otra manera meter a los familiares a trabajar al ayuntamiento, tener prácticamente toda la familia trabajando. ¿Tú no vas a meter a tu familia? No, absolutamente. Entonces... A ver, está grabado en vivo. Para empezar, ¿quieres ser presidente municipal? Es algo a lo que todos soñamos, los que estamos en la política. Tus objetivos. Ahora, yo te voy a preguntar. Aurora te pregunta si quieres ser. Ahora yo te voy a preguntar. ¿Qué probabilidad tienes de que ser? Porque yo, también hay que decirlo, hay veces, yo veo muchas condiciones hoy, mucho más que antes.
A veces peleabas contra el muro, ahora eres parte del muro. Pero además, si cerraría con esta frase, ¿qué probabilidades o si vas a ser o no así de contundente? Porque lo que no va a ser tuyo, solito llega. Claro. Lo que no va a ser tuyo, solito se va. Y lo sientes hasta internamente, Julián. ¿Qué sientes? Esa intuición de olfato de perro callejero, así como decimos en el rancho, esa intuición de político agudo, audaz, que percibe el movimiento de las piezas del ajedrez. ¿Tienes hoy posibilidades de ser presidente municipal? ¿Sí o no? Sí, pero quiero dejar claro esto, o sea, quiero ser muy específico. Un servidor pertenece a un movimiento que hoy ha logrado tener el poder en Tuxpan, Michoacán, y como parte de un movimiento que está buscando de alguna u otra manera regresar la grandeza de nuestro municipio, hay que entender que hay que esperar los tiempos, hay que entender que hay que ser respetuosos con los demás compañeros que participan dentro de este movimiento y comprender que cada uno está en su tiempo de estar haciendo su trabajo territorial, de visitar comunidades y todo, y ya en su debido momento, cuando se vengan los tiempos de definición, quien sea que salga candidato, ir y trabajar en un aspecto de unidad para seguir fortaleciendo el proyecto de la Cuarta Transformación en Tuxpan. Dices sí, Aurora, vamos a traducirlo. Sí, pero primero está el partido, el movimiento. Primero está el movimiento. Entonces, hay que entender que primero está lo colectivo por encima del interés individual. Eso creo que muchos no lo entienden, y eso habla, a pesar de que eres una persona muy joven, tienes una claridad muy clara de las reglas del juego, y eso competitivo en esta competencia electoral te vuelve con piezas que otros no tienen. Y ya casi para cerrar, Aurora, pues no sé, algunas preguntitas, porque más allá de TikTok y un influencer, sé por ahí que si te tomas una cerveza, ¿te gusta nos gusta la dinastía de Tuzantla? La dinastía de Tuzantla, sí, por supuesto. Nos gusta la dinastía, el mariachi. Lo siento como eso. Que ya se espantó. A ver, de la dinastía, ¿cuál te gusta así, mero? No, pues un montón. Pero así tu favorita. La sota de copas. ¿Y lo asumes como gusto muy culposo o orgullosamente? Cantinera. No, ¿por qué tiene que ser culposo? Eso. ¿No? Y no está ocultando sus hay que gustos. Presumirlo, hay que... Bueno, ¿y qué si es un gusto culposo para ti? Yo considero, fuera de tema, que no hay gustos culposos. O sea, yo creo... Rompe el paradigma de... Yo creo que Nietzsche, eso es muy Nietzsche. Eso es muy nietzscheano, eso lo dice en El Superhombre, y eso lo escribe Nietzsche en todos los libros que escribió. O sea, no hay eso. Esa es una construcción una construcción religiosa y de valor religioso. Ahora, nosotros creemos que algo es culposo porque se escapa tal vez de lo ordinario, o porque se escapa de lo que está preestablecido socialmente. Nos dicen, es que te tienes que vestir así para verte bien, o te tiene que gustar este tipo de música para considerarte una persona culta. Entonces, cuando una persona no encaja en eso, dice, es que es mi gusto culposo escuchar Bad Bunny, un ejemplo. No es un gusto culposo, es mi gusto culposo escuchar música ranchera. No es gusto culposo, es tu identidad como persona. ¿Por qué no haces un TikTok sobre eso? Me encantaría ¿por qué decimos gusto culposo? De verdad, sería muy padre. Sí, y además la forma como lo haces. Y un reto también, porque hablaste, nada más para cerrar el tema de la 4T, de la modernización. Toda empresa, esto no surgió de la mano de la iniciativa privada. Un iPhone. Esto se desarrolla en Silicon Valley, en una coinversión público-privada, en una corresponsabilidad, y en todo donde hay una intervención. Para llegar al espacio hubo asociación público-privada. Es decir, lo que está haciendo hoy el Plan México es justamente desarrollar esta asociación público-privada para atraer inversión, aprovechar el nearshoring, generar nuevas fuentes de empleo, y hoy estar en la innovación tecnológica, la Escuela Nacional, Centro Nacional de Formación en Inteligencia Artificial, esta gran macrocomputadora que se va a construir, estos polos de desarrollo para el bienestar, que serían como pequeños Silicon Valley y con una diferente vocación. Pero en esta idea que tú decías de la modernización de México, ya se va a producir el auto mexicano línea, en fin. ¿Crees que México
¿En cuánto tiempo, bueno, no crees, en cuánto tiempo crees que México desarrolle en un corto tiempo un teléfono móvil que le compita a iPhone? Yo creo que... Porque suena como que es irreal. Pero Sí, tú decías, sí, hay que sí. soñar. Mi punto de partida es que yo voy a hacer un teléfono que le supera al iPhone. Y mi puerto de llegada es que lo supere. Claro. Y va a haber unos 10 años, 20 años de mucho trabajo, de disciplina, de constancia, de errores, de aciertos. ¿En cuánto tiempo crees que México logre esto? No quisiera arriesgarme a decir en determinado tiempo, pero sí considero que hoy el camino que México está tomando en cuanto a modernización nos va a llevar a que no en un futuro muy lejano podamos producir un teléfono celular, podamos fortalecer la industria automotriz e incluso la industria aeronáutica, porque también ya se están construyendo aeronaves. Entonces, yo considero que México en 2050 comenzará o será una de las economías más, todavía mucho más de lo que ya lo Estamos en la 10, ya superamos España. Sí. Vamos al 8 en 20 años, se calcula. Se calculaba que en 30, pero yo creo que en menos. Podemos ascender todavía más en la... Yo considero que México tiene todas las capacidades para En los ascender. primeros 5. Mira, compa. Nuestro país tiene la gente más trabajadora de todo el mundo. Totalmente. La que aguanta las mayores friegas. En todo, en el campo, en la oficina, en la calle, todo. Tenemos la gente más trabajadora. Los cerebros también. Dos, Ingeniosos. en México cada vez más hay mayor número de personal calificado, porque no solamente tenemos mano de obra barata, como dicen, no, ya hoy en día, ¿cuántos egresados de licenciaturas tenemos? De ingenierías, cada vez el mercado mexicano tiene mayor personal capacitado. 3, tenemos infinidad de recursos naturales que han explotado con todo y que nos han saqueado el oro, nos han saqueado la plata y nos han saqueado un montón Aún de así, recursos. Aún así el seguimos cuerno de la teniendo. abundancia. Aún así seguimos teniendo. Entonces, y tenemos una ubicación estratégica. Somos vecinos de un país importante como Estados Unidos, somos la puerta de entrada a Centroamérica, Latinoamérica, somos paso entre dos continentes porque con el corredor interoceánico Así es. empezamos a competirle a Panamá. A lo que voy es, México tiene todas las capacidades y además es punta de lanza turístico. O sea, México todavía hay que sumarle el desarrollo turístico que tiene. A lo que voy es, si México sigue encaminando a fortalecer cada uno de los rubros, sigue apostándole a la Al modernización de mercado nuestro país, interno, mejores condiciones laborales. México va a crecer y estaremos hablando, y ojalá que así sea, que para 2050 los niveles de pobreza sean todavía mucho menores. O ya no existan. O ya no muy- existan, porque hay que soñar, digo, hay que atrevernos a soñar. El soñar, las utopías, decían... Punto de partida. Las utopías son un punto de partida porque seguramente no vamos a lograrlas. Y entonces, pero ¿cuál nos es, van a ayudar. ¿cuál es el fin de la utopía? Si nunca la vas a alcanzar. Pues es ese trabajo constante por buscar. Que te hace moverte. Exactamente. Que no te hace quedas. moverte, que Eso no es- te para eso quedas. sirve la utopía. Es lo que hablábamos de los sueños. Y al eso lo inicio del escribe programa. Eduardo Galeano en Las ¿Correcto? Venas Abiertas de América Latina. Sí, exactamente. Así es, bueno, vamos a buscar, a cambiar un poco la dinámica. Te voy a hacer unas preguntas específicas para respuestas específicas, sin abundar claro. tanto. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues la pizza, sí, la pizza. Una Ya pizzita. vimos que te comiste una pizza ahorita. ¿Tu música es favorita? pizza. Yo escucho de todo, yo escucho desde Zoe, Ricardo Arjona, la dinastía de Tuzantla, hasta Fuerza Régida de repente, donde no hablan de cosas así violentas, donde hablan de amor y de desamor. Yo escucho realmente de toda la ¿Tienes música. algún mal hábito? Mal hábito, sí pudiera ser, eso sí existe. Un mal hábito pudiera ser el celular. De repente nos clavamos Sí. viendo cosas en Facebook o en TikTok y se nos va el tiempo. Nosotros nos metemos 5 minutos y ya cuando menos imaginas, Ya son 2 horas. se te fueron 30 minutos o 2 horas. Y esas 2 horas se consumieron sin hacer nada realmente productivo y a veces sí te sientes culpable. Ok, sí. Ok. ¿Café o té? Café. ¿Cerveza o mezcal? Ándale. Las dos Patá y completamente, manazo. sí. Una cerveza negra y un mezcalito. Blanco. Ok. Sí, ahí. ¿Escribir o leer?
Las dos, fíjate que te comparto que luego a mí me gusta mucho escribir. Abrí un canal, mira, esta es primicia. Adelante. Un canal de reflexiones en TikTok, también aparte de lo de la política. Nos estrenamos con el video de es mejor tener paz que tener razón. Y no es un tema de no defender lo que creamos o callarnos ante una injusticia, sino que es saber cuándo vale la pena pelear o cuándo no, saber elegir nuestras batallas priorizando nuestra paz. Entonces, ahora resulta que también ya leyó a Marco Aurelio y a todos los También. estoicos. tratamos de Porque leer de estás todo, hablando de los estoicos. estoicismo Principio básico, sí, claro. existencialismo, Mira, Albert Camus. Tiene todo un estuche, esto era un Sí, estuche todo. de monerías. Tratamos. Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho leer de filosofía porque últimamente me he clavado mucho en la corriente existencialista dentro de la filosofía. He leído algunos libros de Jean-Paul Sartre, Albert Camus. Sartre. Entonces, libros muy interesantes, ¿no? Y uno parte de todo eso, te pones a leer otros libros de literatura, de conocimiento popular, como Tus tres Pedro libros que Páramo. marcaron tu vida. Pues uno de ellos, Pedro Páramo, porque me gusta mucho. Yo sé que es tal vez un clásico que dicen, o es un libro muy común, pero para mí es un libro que me dejó un aprendizaje muy importante. Vine a Comala a buscar que sea un tal Pedro Páramo. un tal Pedro Páramo. El segundo libro, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, cómo los Y Aureliano Buendía. cómo los Buendía fueron creciendo en una... Frente al pelotón de fusilamiento recordó cuando su padre lo llevó a conocer el hielo. Sí, pero el tema de la soledad, que yo siempre lo digo cuando hablo de ese libro, la soledad no es estar solo físicamente, sino la incapacidad que tenemos para generar conexiones con otras personas. Estar acompañado y sentirse solo. efectivos, exactamente. Y los buendianos habla de cómo, aunque en las familias se crezca juntos y acompañados, hay una soledad que los acompaña y los atormenta el resto de su vida. Y tu tercer libro, pero que no sea comercial. Digo, estos son muy buenos libros, son los dos, excelentes. Lastimosamente, Juan Rulfo no fue acreedor al Premio Nobel de Literatura. Gabriel García Márquez sí, pero otro. Hay un libro que les voy a recomendar mucho si les gusta la política. Es el primer libro que yo leí. Se llama Confesiones de un gángster americano. Confesiones de un gángster financiero o económico. De John Perkins, si mal no recuerdo. ¿De qué nos habla eso? De una persona que perteneció a las filas del gobierno norteamericano, del Banco Mundial. Te relata cómo van a países en vías de desarrollo a ofrecerles créditos, a endeudarlos. Ricardo Salinas. Y cómo ese dinero te regresa al país de origen, ¿no? Sí. Y nos habla de muchos otros males, de cómo se maneja la economía a nivel mundial, cómo someten a los países en vías de desarrollo con endeudamientos insostenibles a largo plazo que terminan limitando los sueños de muchas personas. Porque yo siempre lo digo, cuando hablamos con tu vida. de endeudamiento en un país, cuando hablamos de endeudamiento en un municipio insostenible, porque lo que hoy México tiene no es un endeudamiento insostenible. Sí, eso es otro y tema, aparte, ¿no? ese es otro tema, porque una cosa es endeudarte para invertir y hacer crecer tu país, y otra cosa es para gasto corriente, como lo hacía Vicente Fox, Claro. o lo hacía Calderón. No, y a ellos les tocó el boom de Canderel. Se acabaron Canderel, o sea, no hubo nada. Nada. Entonces, ese libro de Confesiones de un gángster financiero nos habla de cómo se maneja por lo obscurito los créditos internacionales, las grandes obras faraónicas y cómo se limitan los sueños de las personas. Entonces, fue el primero que me llamó la atención leer, porque me lo encontré ahí al lado de la cama un día que quería leer algo y me lo habían dado en la normal. Y yo dije, pues voy a leer esto. Y ya me puse a leerlo, no le paré, compa. Yo creo que me lo acabé en 3 días, 2 días. Ok. Bueno, ¿tu autor favorito? ¿Mi autor de qué? De libros. De libros. Yo considero que Gabriel García Márquez es un autor muy... Es que depende, porque Albert Camus me gusta bastante. Lo que escribe, hay algo muy... El extranjero. El extranjero, de cómo
una persona insensibilizada ante los problemas, ante la vida, pero también tiene cosas muy bonitas. La correspondencia de Albert Camus a María Cázares, que para todos los enamorados se las recomiendo Hermosa leerlas, historia. es una maravilla. Entonces, pues no pudiera decir algún favorito, pero yo creo que estaría entre Albert ellos Camus dos. y Gabo. Gabriel García Márquez. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Jole. ¿Cuál sería? No sé, nunca me he puesto a pensar en... Yo creo que a veces sí quisiéramos regresar el tiempo, ¿no? Quisiéramos tener la posibilidad de regresar el tiempo, pero las decisiones que tomamos nos forman en el futuro, nos forman en el presente, en el futuro, y todo eso de alguna u otra manera nos lleva a donde estamos. Entonces, no sé. Y bueno, y finalmente, ¿es tiempo de mujeres? Sí, es tiempo de mujeres, preparadas, trabajadoras, transformadoras. Es tiempo de un sector que por muchos años quedó relegado. Entonces, me da a mí mucho gusto y mucha alegría ver cada vez más mujeres en cargos importantes. Y de la gobernatura, para cerrar, ¿quién te gusta más? Pues hay perfiles muy, muy interesantes que están sonando. La verdad que salió hace poco una encuesta, que decían que el único que garantizaba la victoria para la gobernatura era Raúl Morón. Yo hacía una lectura completamente distinta. ¿Por qué distinta? Porque el compañero Raúl Morón hace unos meses traía un porcentaje del 38-40% de aprobación o de intención del voto. Y bajar a 22. Y se cayó a 22. O sea... ¿A 22 o 26? Sí, Creo que era 26, 28. Sí, pero como sea, te caíste a la Pero mitad, cayó, compadre. y todavía no empieza la elección. Entonces, pues yo antes decía, bueno, Raúl Morón es un perfil que está muy fortalecido, pero estamos hablando de que cayó 12 puntos antes de empezar una elección. Eso a mí como militante de Morena me preocupa. Y las mujeres están creciendo. Y vemos Y la a una, puntera. por ejemplo, vemos a una Fabiola Ajá. Alanis que está Ya creciendo. está, yo creo que ya lo separó, ya lo rebasó. Vemos a una Gladys Butanda que trae una ruta de modernización en el país. Vemos a la secretaria de Educación muy disciplinada, muy tranquila, muy preparada. Entonces, yo creo que pudiera ser por ahí alguna de las sorpresas. Y también decirlo, Sí. el fiscal no está haciendo mal trabajo. Está esforzándose, está haciendo su lucha, trae mucho ímpetu y se ha notado en las Está haciendo decisiones. un gran trabajo. Entonces, está haciendo un gran trabajo. sí. todo puede pasar, Sí, todo sí, puede todo. pasar. El día de hoy Y puede más ser en cualquiera. Morena, ¿eh? Mira, los encuestólogos, los especialistas en encuestas, pero en econometría. Econometría. Dicen que un crecimiento sostenido en las encuestas es bueno. Y como el cardiograma, que subes, bajas, es parte de la normalidad de las encuestas. Nunca vas a estar fijo. Pero una caída ¿Tan de grande? 15, de tan grande, es como un knockout Sí, técnico. claro. Claro. Levantarte sin iniciar, además, sin iniciar Es que la no es carrera, normal antes de formalmente, ya habla de un knockout técnico. Entonces, yo sí creo que ese knockout técnico es muy fuerte y yo creo que las mujeres están avanzando por izquierda de forma muy solvente. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo entiendo que se divulgó esa información en Pero una no se divulgó, propagandista. son encuestas que se pagan, al Heraldo, opinólogos que se pagan. Digo, Imaginemos, con todo respeto, imaginemos que la encuesta es 100% real y no hay nadie pagando. Pues entonces- Imaginemos. Nosotros, Entonces hay otros hombres que midan, en un que análisis, tienen más que él. En un análisis Porque entonces profundo, la marca te va a cargar. Tú no le aportas a la marca. Claro, entonces en un análisis profundo decimos, a ver, ¿sabes qué? Oye, esto es un foco rojo, porque nuestro candidato aspirante puntero se cayó más de 10 puntos antes de empezar la elección. Es más, falta un año para la elección, un año y medio. Y ya no dio. Un año y cachito y ya se cayó 10 puntos. Bueno, a mí me preocupa. Yo hago entonces esa lectura y yo creo que lo que sí tendría que haber hoy en Morena
más allá de cualquier tema, Porque al final tenemos que unidad. salir unidos. Unidad. Sea mujer o hombre, vamos a salir unidos. Unidad. Hay que entender. Y no está en riesgo. Morena va a volver a ganar. Pero en unidad. El tema es trabajar El en punto unidad. es ese, ¿no? Sí, Que vayamos juntos. yo por también les digo que no nos ataquemos entre compañeras y compañeros, que no haya guerras sucias, que tenemos que ser muy fraternos. La mesa está amplia. Finalmente es el pueblo a través de las encuestas. Hay una Comisión Nacional de Elecciones, hay una Comisión de Honestidad y Justicia, hay una fuerza de dirigencia estatal con Mora, tu paisano. Además, le mandamos Sí, saludos. un Mora. saludo a nuestro amigo Colibrí, Jesús Mora. porque Sí. se volvió un ícono el Colibrí en su programa de, Sí, de impulsó gobierno. un programa que se llamaba Programa Colibrí, que a partir de ahí se basaban todas sus acciones de gobierno y estaba encaminado a mejorar la ¿Qué cosas te calidad de inspirarían vida. de Mora? Como, ¿qué le rescatarías? Él fue alcalde. ¿Qué rescatarías? ¿Qué te inspiraría a ti? Es una persona, es un gobernante muy cercano a la gente. Eso sí tiene, es un gobernante de territorio. Él no es un gobernante que esté en la oficina o que esté sentado resolviendo, nada más ahí resolviendo los problemas, sino que también va a las comunidades. Algo que noté cuando fue el alcalde es que estaba permanentemente, no había día que no estuviera trabajando en territorio. Luego lo veías tú aquí en Morelia en la mañana que venía a Sí. gestionar y en la tarde ya estaba en una comunidad entregando despensas. Entonces, cuando tú estás trabajando en territorio de manera constante, conoces las problemáticas. Porque si tú no vas a territorio, como el presidente de aquí de Morelia, que nada más atiende desde su oficina o desde su casa, no conoce los problemas. ¿Cómo vas a saber que hay un bache en tal calle? ¿Cómo vas a saber que falla el alumbrado público? ¿Cómo vas a saber que hay Claro. inseguridad si tú no sales? Entonces, algo que le rescataría a nuestro amigo Mora es que es un gobernante o fue un gobernante o un político, vamos a llamarlo así, muy cercano a la gente y de trabajo territorial, y creo que eso lo define a él como político. Pues lo has dicho todo. Creo que quedan muchos temas en el tintero. Pero fue una plática. No sé si tú quieres una última. ¿Tus redes sociales, Muy Julián, que nos interesante. compartas? Facebook, Julián Alvarado, así como tal, Julián Alvarado. TikTok, Julián 16al. En el de política, Julián 16al. En el otro, donde ya vamos a empezar de repente ahí a reflexionar y a filosofar, soy Julián. Nada más lo buscamos así como soy Julián. Y YouTube, que es lo que subimos a TikTok, luego lo replanteamos en YouTube. Ya vamos a empezar a hacer de repente algunos videos de formato más largo en Más YouTube. largo, ajá. Julián Alvarado Quiroz. Entonces, en cualquiera de esas redes sociales, ahí nos encontramos. Pues ahí está, él es Julián Alvarado. No le pierdan la vista, ya está donde hay que hablar, en el oriente de Michoacán. Pero particularmente de Tuxpan, yo sí creo que hay tiempos que soplan a tu favor. Y bueno, como buen marinero, Habrá que esperar. firme en la proa, sabemos que vas a llegar a buen puerto y no va a haber un iceberg. Como yo lo decía al inicio del programa, disciplina, Constancia constancia y trabajo. trabajo. Y las cosas en su momento llegarán. Muy bien. Julián, muchas gracias. Muchas No, gracias por gracias por la acompañarnos. invitación. Es un honor estar aquí. A ver cuándo volvemos a echarnos aquí una platicadita. Ya que como estuvo muy alcalde, interesante. hacemos el compromiso. Antes también. Sí, obviamente, pero como alcalde, porque queremos que no pierda el Así piso. es. Claro, sí, por supuesto. Que nunca pierdas el piso, no, No. te vayas con el canto, como dice Homero en la Odisea, no escuches el canto de las sirenas. Sí, que luego es muy tentador, Sí, ¿verdad? sí, Pero sí, no, sí. no. Al final siempre hay que tener bien claros nuestros objetivos y nuestras metas. Pues esta fue la conversa hoy con Julián. Cerramos. Así es. Síganos, denos like, compartan y comenten. No se olviden estar cada domingo a las 5 de la tarde en La Conversa. Pues muchas gracias, esto fue La Conversa. Saludos hasta Tuxpan. La Conversa con Osvaldo Ruiz.